En el libro de Proverbios 31. Amén. Esta palabra siempre se comparte para las hermanas. Pero usted sabe que la palabra siempre se comparte literalmente. Amén. Pero también tenemos que llevar la vida espiritual a la palabra de Dios. Porque usted sabe que la palabra es espíritu y es vida. Entonces tenemos que vivir la palabra. Entonces usted va a ver que no solamente le habla a las hermanas. Usted va a ver cómo el Señor habla a toda la iglesia. ¿Amén? Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En el libro de Proverbios 31. Seguramente en su Biblia está titulado como la mía. Dice, exhortación a un rey. ¿Amén? Amén. Recuerde, cuando habla de exhortación, habla de un consejo. De un consejo a un pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, por ese lado, el Señor habla en nuestras vidas. ¿Amén? Y dice la palabra del Señor así. Palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? Dice, y le pregunta. ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No de la mujer, no des a la mujer tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olvides la ley y perviertas el derecho de todos los afligidos. El 6 dice, dad la sidra al desfallido y el vino a los amargados de ánimo. Beben y olvídense, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo y el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y ve que ven bien y ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su mano a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en sus vestidos. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace tela y vende y da y da cinta al mercader. Fuerza, honra son su vestidura y se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada. Amén. Toma asiento, hermano. Bendito Dios. Como les decía recién, esta palabra siempre se comparte cuando hay culto de hermanas, ¿no? Pero usted va a ver que no solamente sirve para eso, sino que sirve también para los varones. Y usted va a entender por qué ahora. Amén. ¿Sabe que cuando yo compartí esta palabra, las cosas que empecé a ver, hermano, las cosas que empecé a ver en la forma espiritual, cómo le habla al varón, hermano?
Vamos a empezar a analizar esto. Dice, exhortación a un rey, está titulado, amén. Y dice, palabras del rey Lemuel, de la profecía con que le enseñó su madre. Acá empezamos a analizar esto. Recuerde que a la iglesia, la palabra de Dios se refiere como una mujer. ¿Recuerdan? Se refiere como una mujer. Cuando habla de mujer está hablando, en el Antiguo Testamento habla sobre el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento habla de la novia. ¿Recuerda? Las 10 vírgenes, ¿recuerda? Está hablando de una mujer. O sea que está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Y dice la palabra que todos somos la iglesia. Ahora empezamos a entrar en el tema sabiendo que no solamente es el mensaje para las hermanas, sino también para los varones. Amén. Y dice, en el 2, ¿qué hijo mío? Le pregunta. ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Recuerda? ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Recuerda lo que habla el libro de Jeremías? Antes que te formase, ¿recuerda? En Jeremías 1 dice, 1:3 dice, antes que te formase en el vientre de tu madre. ¿Sabe qué está hablando? Está hablando de que se forma en la iglesia. Los siervos y los obreros se forman en la iglesia. Por eso le está diciendo de esta forma. Amén. ¿Qué hijo mío? El 2. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? Dice. Amén. O sea que le está hablando a la iglesia. Le está diciendo que en la iglesia se forman los siervos, se forman los ministros, todas las herramientas que el Señor utilizará en su obra se forman dentro de la iglesia, no afuera, hermano. No se puede formar afuera de la iglesia, porque el Señor estableció la iglesia como lugar de enseñanza. El Señor estableció la iglesia como lugar donde tenemos que ir a buscar de su palabra. Entonces lo que enseña es la palabra de Dios, no el hombre, hermano. La palabra que Dios le da a un ministro y que se la da al pueblo, solamente nosotros somos un anexo. Porque la Biblia dice que nosotros recibimos por gracia y usted también recibe por gracia. Y también por gracia va a tener que dar en algún momento. Y cuando pasa eso, está siendo formado y está siendo formada dentro de la iglesia. Amén. Entonces dice, ¿y qué hijo de mis deseos? Amén. No des a las mujeres tu fuerza y tus caminos a los que destruyen a los reyes. ¿Qué nos hizo el Señor? Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Entienden? Le está hablando a la iglesia, hermano. Le está hablando a los hijos y a las hijas de Dios. Ahora ve que no es solamente para las hermanas. Ahora usted ve que cuando empieza a hablar, cuando empezamos a interpretar las cosas en el área espiritual, estamos viendo que le está hablando al pueblo, hermano. Le está hablando a la iglesia de Dios. Amén. Y dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Recuerda Daniel? Que no se quiso contaminar con la comida del rey y no comía la misma comida que ellos, sino que comía legumbres. Está hablando de que la iglesia no tiene que contaminarse con lo que no viene de parte de Dios. Por eso es una iglesia apartada para Dios. No para el pastor ni para un ministerio, no. Es apartada para Dios. Porque el pueblo no le pertenece al pastor, hermano. El pueblo es de Dios. Lo que hace Dios es le da un lugar para que el ministro pueda explayar la palabra y compartir la palabra. Pero el pueblo es el pueblo de Dios. No tiene ninguna cosa el pastor con la iglesia. Solamente el pastor lo que recibe la palabra y se la da al pueblo. Y después, obviamente, que el Señor, en su misericordia, da el consejo, hermano. Porque la iglesia aconseja. El pastor tiene que tener el don de consejo, hermano, para poder aconsejar a las personas que vienen. Porque muchas personas vienen con diferentes situaciones, hermano, con problemas. Y tenemos que nosotros
explicarlo, o sea, aconsejarlo conforme a lo que dice la Biblia, hermano. Y en su caso, usted también tendría que hacerlo en algún momento de su vida. Porque en algún momento alguien se va a presentar delante de usted. Porque va a estar mal por alguna situación y usted va a tener que darle el consejo. Y no va a hablar de usted, hermano. Usted va a hablar lo que dice la palabra de Dios. Lo que establece la Biblia, no lo que establece el hombre. Amén. Entonces dice, no sea que bebiendo olvides la ley y perviertas el derecho de todos los afligidos. ¿Cuál es el derecho de todos los afligidos, hermano? La libertad. El Señor nos llama a libertad. Y sabe que cuando el Señor le da libertad a usted, lo que deposita en usted, que es el Espíritu de Dios, es para traer libertad a los afligidos. Se trata de eso, hermano. Dice, pervierten el derecho de todos los afligidos. ¿Ves? ¿Vio? Nosotros si buscamos en la consagración a Dios, no pervertimos el derecho al afligido. ¿Por qué dice pervertir? El término pervertir es algo que no es algo original, es algo que se deformó, ¿entiende? Es algo que salió de algo original y se transformó en algo. Por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a escuchar es que el hombre se pervierte. ¿Qué significa? Que cambia su forma original y se transforma ahora en otra cosa. Puede ser que la persona que antes era bueno y ahora no es más bueno. Tal vez antes hacía negocios legales, ahora hace negocios ilegales. Se pervirtió, cambió de forma. De eso está hablando. Y el Señor dice en su palabra que nosotros no podemos cambiar de forma. Porque Dios estableció una forma en nuestras vidas. ¿Para qué? Para dar vida a los afligidos. Para el necesitado. Para el menesteroso. Son personas que vienen con problemas. Y no es que tenemos algo, digamos, nuestro, porque todo le pertenece a Dios. El Señor lo que nos da es poder y autoridad en el nombre de Jesús, no en el nombre del pastor, en el nombre de Jesús. Entonces la potestad que Dios nos da a nosotros es, por gracia recibimos y por gracia damos. ¿Qué recibimos cuando empezamos a buscar de Dios? La palabra. Y la palabra que uno da por su boca a alguien, usted está haciendo la voluntad de Dios. Porque está dando vida, pero en el Espíritu. Porque lo que está hablando es lo que dice acá, no en su mente. Es lo que Dios guardó en la tabla de su corazón, que es la palabra de Dios. Entonces cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, hermano, eso va a salir. Y si la palabra de Dios no está en su corazón, eso va a salir también. Por eso dice que por su fruto los conoceréis. Según lo que haya en el corazón, usted va a entender qué hay dentro de la persona y cómo actúa y por qué actúa. Porque dice que todo sale a luz. Pero ¿sabe cuándo sale a luz? Cuando hay discernimiento, hermano. Por eso es importante que nosotros tengamos discernimiento. Poder entender lo que escuchamos. Poder entender lo que vemos. Poder entender lo que oímos. Poder entender dónde vamos. Porque se trata de eso, ¿eh? Entonces dice, dad la sidra al desfallido y el vino a los angustiados de ánimo. ¿Qué representa el vino, hermano? La sangre de Cristo. El Espíritu Santo. ¿Vio? Eso es lo que Dios depositó en nuestra vida para que nosotros también hagamos lo mismo. Que podamos dar ese Espíritu de Dios por intermedio de la palabra. Porque es lo que se necesita hoy. Se necesita poder y autoridad. Porque es fácil salir a la calle y hablar, pero tiene que haber una manifestación del Espíritu de Dios, hermano. Y eso lo ven los hijos de Dios. Tiene que haber un quebrantamiento, algo tiene que pasar. Entonces ahí usted ve el poder de Dios. Porque, ¿y por qué le dije esto y se quebrantó? Porque no es palabra nuestra, hermano. Porque no es palabra nuestra, hermano. Es palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que transforma, eso es lo que cambia. La palabra humana no sirve. Porque veo que cuando pasa esto, ¿no? Cuando fallece alguien le dicen, te acompañan el sentimiento. Mentira, hermano. No lo acompañan el sentimiento. Pero ¿sabe lo que pasa? Es una formalidad que se utiliza para decir a una persona en esa situación,
Es como que usted va a un lugar y dice, ¿qué tal? Buen día. Una formalidad. Pero tal vez no es un buen día. Pero tengo que decirlo porque es una buena costumbre. Pero tal vez mi corazón no son un buen día. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, esto es lo que el Señor nos pide a nosotros. Recuerde que en la simbología bíblica, cuando habla de la mujer, le vuelvo a repetir, está hablando de la iglesia. Y todos los que estamos acá somos la iglesia de Cristo. Hombres y mujeres, porque la Biblia dice que tenemos que esperar ¿a quién? Al esposo, hermano. ¿Y quién es el esposo? Amén. Entonces, como tal, está hablando de la iglesia. Está hablando que la iglesia tiene que ser de una forma, no como nos parece a nosotros, sino como está establecido en la palabra de Dios. Porque, le vuelvo a repetir, el ministro, el siervo, se forma en el vientre de la madre. Y eso Dios lo estableció en la iglesia. ¿Y cómo se forma? Por intermedio de la palabra de Dios. Es la única manera que un ministro se puede formar. El ministro de Dios se forma por la palabra. Y tenemos que entender eso, hermano. Porque una vez escuché un pastor decir, porque muchos se plantan delante de un espejo y se ministran solos, ¿no? Como que se ponen sus dones solos y todo. Pero esto es en la iglesia, ¿no? El Señor le hará saber en su momento qué le dio para que usted utilice. En qué área usted va a trabajar, porque el Señor tiene que acomodar eso, hermano. Recuerda que nos dice y nos aclara que somos el cuerpo de Cristo también. Entonces, como el cuerpo tiene diferentes funciones, bueno, en una área el Señor nos pondrá. Y los pondrá a hacer su voluntad. Entonces dice, vean el 8, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. ¿Vio? ¿Por qué dice esto, hermano? Abre tu boca. Porque tenemos que abrir nuestra boca, hermano. Significa que tenemos que hablar de lo que el Señor nos dio. Palabra de vida y de libertad. Para los que están cautivos, para los que están presos espirituales, hermano. Le vuelvo a repetir. Siempre tenemos que llevar la palabra en un área espiritual. Porque si lo leemos literalmente, no lo vamos a entender, hermano. Pero cuando usted comprende, cuando usted empieza a entender que la palabra es espíritu y vida, va a entender que lo tenemos que vivir. Amén. El Evangelio lo vive y ahí empieza a llenarse del Espíritu Santo. Pero si yo leo y no vivo, no puedo haber una llenura del Espíritu, hermano. Porque lo que nos llena del Espíritu de Dios es la palabra. Eso es lo que nos llena del Espíritu de Dios. Amén. El 8 decía, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. ¿Qué significa esto? A ver, no somos jueces, no somos policías, somos hijos de Dios. Amén. Ahora, los que están afuera, los que no conocen de Dios, están atados por el mundo, hermano. Están atados por el mismo diablo. Entonces el Señor nos da la autoridad para desatarlo, para hacer juicio contra eso. Pero le vuelvo a repetir, no el juicio de apuntar, no, el juicio de libertad. Es el juicio de darle libertad. ¿Sabes por qué dice que el juicio de la libertad? Porque la palabra es la que juzga. Nosotros no juzgamos a nadie, hermano. La palabra es la que dice. La palabra de un menesteroso habla. La palabra habla de un necesitado, habla la palabra. Pero él no lo sabe. ¿Por qué? Porque está preso en sus razones, porque está preso tal vez en su vicio, en lo que sea, pero él no lo sabe. Es como para que usted me entienda. Tiene como 2 esposas y él no se dio cuenta. Pero el Señor nos da esa autoridad para desatar eso, para hacerlo libre por intermedio de la palabra y del Espíritu Santo. Esa es la libertad, hermano, que está diciendo la palabra de Dios. Eso es la autoridad que el Señor nos da a nosotros para poder ejercer su voluntad y no la nuestra. Por eso el someterse a Dios tiene muchas características, hermano. Pero todo va a un punto. Obediencia quiero, mas no sacrificio. Yo puedo hacer 250 cosas en la iglesia, hermano.
Yo puedo hacer 250 cosas en la iglesia, hermano, pero si no vivo el Evangelio, estoy perdiendo el tiempo. Yo necesito vivir lo que dice la palabra de Dios, hermano. Es menester que vivamos el Evangelio, porque por conforme a lo que uno vive, va a recibir la gracia, y con esa gracia que usted recibe, usted la va a poder dar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cuando usted vea el poder de Dios reflejando en lo que Dios hizo en su vida y dándole a otro, usted se va a fortalecer. ¿Sabe por qué? Porque se va a sentir útil en las manos de Dios. Nadie es inútil en las manos de Dios, hermano. No. Todos somos útiles en las manos de Dios. El tema es que uno lo tiene que creer. Tenemos que creer que somos útiles en las manos de Dios, porque en algún momento el Señor utilizará nuestra vida para ayudar a otros, como muchas veces lo habrá hecho, hermano. Yo sé que usted alguna vez le habló a alguien afuera, en el colectivo, alguien le tuvo que haber hablado de Dios. ¿Sabe lo que está haciendo? Está cumpliendo lo que dice la Biblia. Usted está haciendo lo que por gracia recibió, por gracia lo está dando. No está cobrando un centavo por esto, hermano. No, porque por lo que usted recibió, usted lo da. El Evangelio no se vende, hermano. El Evangelio es gratis para todo el mundo. Usted sabe que en muchos lugares se está vendiendo el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Pero el Evangelio no se vende. Entonces, el 9 decía, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Pero acá dice juzgar. Abre tu boca, juzga con mi mente, con mi razón, con mi corazón, no, con la justicia que es la Biblia. ¿Y sabe cuándo juzgamos con justicia? Cuando usted ora por una persona que está atado y queda libre. Porque él estaba atado, él estaba preso, pero era algo injusto. ¿Veo que la Biblia dice, abogado tenemos? Usted sabe lo que hace un abogado. Un abogado defiende a alguien porque él representa la ley. Él conoce los derechos laborales, los derechos penales, la persona no. Entonces él tiene derecho de que alguien lo defienda. Eso pasa con nosotros, hermano. Recordando de que a Jesucristo no se lo puede coimear. Recordando que a Jesucristo no va a hacer un juicio que no sea justo. Sabiendo eso, abogado tenemos. Conociendo la certeza de lo que significa eso, abogado tenemos. ¿Qué significa? Él va a abogar nuestra causa. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a defendernos a nosotros. ¿De quién? De Satanás. Porque ¿quién acusa? El acusador es Él. Pero eso no es algo que uno tome como para tener un libertinaje, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es justo y su Hijo también es justo. Por eso nos entregó la palabra de justicia, que es la palabra de Dios. Entonces uno juzga con juicio bíblico, no con un juicio personal. Porque Dios no nos da la potestad para juzgar a nadie, hermano. Pero la palabra sí lo juzga. La palabra dice quién es hijo y quién no. Yo no lo digo, pero la Biblia lo dice. Entonces nosotros no podemos juzgar, pero sí podemos desatar. Sí podemos ministrar libertad al que está atado, al que está desvalido, al que necesita la palabra de Dios. ¿Amén? Y dice, acá dice, ahora empieza a hablar de la mujer virtuosa. ¿Amén? Yo le decía, y le vuelvo a repetir otra vez, que no solamente se utiliza esta palabra para una reunión de hermanas, recordando que la mujer representa a la iglesia. Y mire cómo empieza acá, hermano. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Entiende? Iglesia verdadera, ¿dónde estará? ¿Entiende? Eso es. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Por eso dice acá, la pregunta dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Necesitamos depender del Espíritu de Dios para que esta palabra no sea una pregunta que no podamos responder. ¿Sabe cuál es la iglesia virtuosa? Donde está
el Espíritu de verdad, donde está el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tan simple como eso, hermano. Veo que la Biblia dice que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. O sea que quieren decir que van a sacar la fe de su estado original bíblico para torcerla a la fe. Porque recuerde que el enemigo va por la fe, hermano. La fe es lo más importante en un hijo de Dios. Y el enemigo lo sabe. Entonces intentará apagar la fe. Intentará hacernos vivir situaciones para que nuestra fe mengue, se debilite, y él pueda empezar a maquinar en la mente, ¿amén?, para hacernos caer. Entonces, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. ¿Sabe por qué? Porque un alma tiene más precio que todo el oro del mundo. Dios valora más un alma que todas las piedras preciosas, hermano. Y cuando habla de esto, está hablando de eso. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Estamos bendiciendo, amén. Gloria a Dios por los hermanos que están viniendo. Amén. Bendito Dios. Amén. Entonces, cuando habla de esto, hermano, cuando habla de la mujer virtuosa, usted está entendiendo ahora que está hablando de la iglesia. Usted está entendiendo ahora que le está hablando al pueblo. Que no solamente le está hablando a una hermana, sino que también le está hablando a un hermano, a un ministro que ministra las cosas santas. ¿Amén? Entendiendo esto, ahora vamos a ver cómo el Señor nos habla. ¿Amén? Para los hermanos que están llegando, amén, estamos compartiendo el libro de Proverbios 31. Amén. Bendito Dios. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Ahora, ¿quién es el marido? No está hablando de un marido natural, está hablando del mismo Dios. Amén. Entonces, el corazón de su marido, dice, está confiado. ¿Sabe qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios le da a la iglesia? Dones. ¿Y para qué son los dones, hermano? Para utilizarlos. Dios le da dones a la iglesia con un corazón confiado, sabiendo de que esos dones serán bien utilizados. No serán dones mal gastados, sino serán utilizados conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia se sujeta a lo que dice la Biblia. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos compartiendo el libro de Proverbios, amén, 31:10. Estamos ahí, amén, justo estamos empezando ahí. Entonces dice, el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. ¿Está hablando de dinero? No. Y no carecerá. Ese término carecer significa que no va a faltar. El que quiere conocimiento y entendimiento, pídaselo a Dios y Él se la dará. Con abundancia, dice, y sin reproche. No va a carecer, hermano. Va a haber abundancia de dones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios necesita obreros humildes que se sujeten a su palabra. Hombres que el don que Dios le da lo utilicen. Mujeres lo que Dios le da lo utilicen. Porque la necesidad así que es grande, hermano. Usted ve afuera las necesidades de las personas. Personas que andan tristes por situaciones, tal vez laborales, familiares. ¿Por qué?
Algunos tal vez porque no tienen a Cristo en su corazón. O tal vez alguno que está en la iglesia que está en esa situación. Puede ser un proceso o algo que está pasando. Pero es necesario que nosotros entendamos esto, hermano. Amén. Que Dios quiere todo de nosotros. No quiere una parte del corazón, quiere todo, hermano. Porque Dios necesita utilizar nuestra vida. Y no solamente nuestras vidas, la de nuestros hermanos que están buscando también. Porque Dios no hace excepción de personas, hermano. La persona que se postre delante de la presencia de Dios y que se humille delante de la presencia de Dios, Dios va a usar su vida, hermano. Así no sepa leer, así no entienda, así no comprenda, Dios va a levantarlo. ¿Por qué? ¿Usted recuerda la historia de Pedro? Pedro era un hombre vulgar, hermano. No era un hombre que tenía conocimiento, no. Pedro era un hombre del vulgo, dice la Biblia. Un hombre vulgar, así como era yo, hermano. Pero ¿qué pasó? Un día Dios puso algo en la vida de alguien. Un día puso algo Dios en mi vida y me hizo entender que no era un miserable, hermano. Me hizo entender que no era una persona cualquiera, no. Porque cuando el diablo venía a mi mente me decía que yo no servía para nada, hermano. Pero cuando viene la luz de la palabra de Dios, me hace entender que no somos cualquier cosa, hermano. Que somos un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y cuando uno entiende eso, ahora empezamos a ver, no soy cualquier cosa. Porque dice la Biblia que Él me formó en el vientre de mi madre. Él me formó en la iglesia. Esos ministerios se forman en la iglesia, hermano. Pero cuando uno entiende esto, empieza a ver la necesidad del otro. Empieza a sentir el dolor del otro. Ya no lo juzga como es un drogadicto, ya no lo juzga como es no. Ahora empezamos a ver el alma que hay adentro, no la persona. Ahora empezamos a ver la atadura que hay ahí, no la condición. Porque de esa forma nos trajo a nosotros, hermano. No sé qué haría de hoy, nosotros, hoy. ¿Dónde estaríamos, hermano? Pero por gracia y misericordia estamos acá. Por gracia y misericordia el Señor nos sacó de donde estábamos, hermano, y nos dio libertad. Porque antes éramos presos, pero no lo sabíamos. Pero cuando la palabra llega a nuestra vida, entendemos el valor de la palabra de Dios. Que no es solamente el que se para y que lee, no. La palabra sana, la palabra liberta, la palabra cura. Y llega a donde no llega la ciencia, hermano. Hasta lo más profundo del ser humano, ahí llega la palabra de Dios. Y cuando eso genera, ahí hay libertad. Ahí hay gozo. Ahí hay paz. Ah, pero está todo mal, no importa, porque tengo Cristo en mi corazón. La preocupación se tiene que ir. Porque yo dependo de Dios, hermano. Y usted también tiene que depender de Dios. Entonces cuando pase algo, en el área laboral, en lo que sea, ponga su causa delante de Dios. Señor, no puedo esto, Señor. Me falta acá, Señor. Esto no lo puedo hacer, Señor. Abrí los caminos y Dios lo va a hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay algo que utiliza Satanás y que va sobre la iglesia, y es la duda. La duda es una herramienta que el enemigo utiliza para hacernos creer de que no podemos hacer nada. Nos hace creer que no, yo no sé hablar, no, yo no sé predicar, no, yo no puedo, no. Así trabaja el enemigo, hermano, metiendo duda en la mente para que la persona crea que no sirve para nada. Pero todo lo contrario, hermano. Dice la palabra de Dios que Él vino por lo más vil de la tierra. Y cuando habla de vileza, está hablando de lo más menesteroso, de lo más pobre, como era yo, hermano. Mi vida era una vida horrible, hermano. Yo estaba bien económicamente, pero mal espiritualmente. Mi vida era un caos. Pero yo no lo sabía. Hasta que la palabra empezó a iluminar mi corazón y me hizo entender que mi vida no era una vida. Estaba preso, pero nunca me di cuenta. La palabra me hizo entender qué era estar preso. Ahora, le vuelvo a repetir, cuando vemos a alguien en una condición así, ya no lo juzgamos como una persona, ¿no? Ahora vemos lo que hay dentro de él. Ahora vemos lo que hay en su corazón.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a apuntar y vamos a jugarlo? No, vamos a orar por él. Porque con esa misericordia que el Señor me trajo a mí, ahora yo tengo que experimentar en él. Y voy a decirle algo, hermano. Cuando usted le hable a alguien y no quiera recibir, ¿sabe lo que está viendo? El reflejo de lo que éramos antes. Porque antes yo tenía esa misma condición, hermano. Me hablaban y yo no recibía. Pero ahora quiero que le hable y no recibe, ¿no? Ahora vas a tener que vivir lo mismo. Ahora vas a tener que experimentar qué se siente rechazar a Cristo. Así nos enseña el Señor, hermano. Así nos hace sentir qué es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Ahora le damos valor a eso. ¿Recuerda esto? Yo sé que usted lo puede discernir a esto. Cuando éramos chicos, tal vez éramos terribles. Yo en mi caso era muy desobediente. Hice sufrir mucho a mi madre. Hoy que soy mayor y que tengo hijos, ¿sabe qué dije? Qué mal hijo que fui. ¿Cómo hice sufrir tanto a mi mamá? Porque antes no podía ver. Porque antes mi mente no podía entender que lo que hacía era malo para mi familia. No era que salía a robar ni nada, pero era muy desobediente, hermano. Yo fui muy desobediente. Y después entendí que era la desobediencia, pero ya era grande. Y lo que dije fue, ¿cómo hice sufrir a mi madre? Ahora entiendo. Es como, por ejemplo, de un ejemplo más. ¿Cuántas veces nuestra madre dijeron, ustedes tienen que estudiar, tienen que estudiar, tienen que estudiar? No, yo quiero trabajar, decíamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahora que tenemos que trabajar, que no hay que levantarse en la mañana, que cuesta porque no pagan nada. Ahora, ¿qué decimos? Mi mamá tenía razón. ¿Sabe qué le digo ahora? La palabra tiene razón. No perdamos el tiempo, hermano. No sé que un día acostemos y no despertemos más. Le voy a contar algo, hermano. Si nosotros, en una condición que no agrada a Dios, ¿no vamos a dormir? Yo no creo que voy a morirme mañana, digo, ¿no? Asimilo que no, porque hace 53 años que me vengo levantando todos los días, no creo que mañana me vaya a morir, pero no lo sé. Pero ¿qué pasaría si sí, hermano? ¿Qué pasaría si mañana yo no me despierto más y no estaba conforme a lo que dice la Escritura? Tenemos que reflexionar en eso. Que Dios nos da una oportunidad, hermano. Y si no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da, una vez que partimos de esta tierra, no hay oportunidad. No vamos a poder volver de allá, porque la Biblia dice que el que murió acá ya no tiene parte en la tierra, hermano. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es la salvación. Por eso es importante que entendamos qué es la obediencia. Por eso tenemos que entender qué es la consagración a Dios. Tal vez muchos no lo entiendan, hermano, y lo tomen como santulón y no sé. Pero es lo que Dios pide a su pueblo, hermano. Es lo que Dios dice en su palabra, hermano. Y nosotros tenemos que ejecutar lo que dice la Biblia. Tenemos que vivir en santidad, hermano. Tenemos que buscar una vida de consagración a Dios. Porque si esto no lo hacemos, no sirve de nada. Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Pero ¿sabe cuándo valoramos esto? Cuando partimos de esta tierra y nuestra alma se elevó, se acabó la oportunidad. Se acabó, hermano. No hay otra, ¿eh? Ahora, imagínese esto. Por un momento, imagínese, hermano. ¿Qué pasaría si no podemos volver para poder acomodar lo que hicimos mal? Si no podemos volver para poder encaminar lo que estaba desordenado. Necesitamos buscar de Dios, como dice las Escrituras. Nuestra razón tiene que morir, hermano. A mí el Señor no me sacó ni de la droga, ni del alcohol, no, yo no, gracias a Dios no. A mí me sacó de mi razón. Mi razón me hacía que no tenía que buscar a Dios. Mi razón me decía que yo estaba bien como estaba. Pero resulta que cuando empiezo a leer la palabra de Dios, empezó a pasar algo en mí, hermano. Empecé a ver que no era como me parecía a mí. Que era como dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque todo se empezó a hacer. Porque todo lo que decía la Biblia empezó a pasar en mi vida. Y ahí entendí, hermano,
que Dios nos da una sola oportunidad. Y si no la aprovechamos, no podemos justificarnos delante de Dios. Dice Jeremías 17:10, porque yo que escudriño la mente y el corazón, le doy a cada cual según su camino. Más claro que eso. Hay un camino de obediencia y un camino de desobediencia. Uno puede tener el libre albedrío de poder elegir. Y no es duro esto, hermano, porque es el consejo de Dios. ¿Recuerda? ¿Usted aconsejó a su hijo? ¿Recuerda cuando era chiquito que él agarraba, no sabía por ahí, pero iba a meter el dedito en el enchufe, ¿no? ¿Le pegaba? No. Con amor lo sacaba, porque se podía lastimar, pero no lo sabía. Eso pasa con los que no conocen a Dios. Eso pasaba conmigo, hermano. Dios me trajo a mí así. Hacía cosas que no sabía, pensando que estaba bien. Pero la luz de la palabra, hermano, cuando dice que saca todo a luz, eso es lo que saca luz. Lo que saca luz primeramente es nuestra condición natural vieja. Y empieza a transformar de adentro para afuera. De adentro para afuera empieza a haber una conversión, hermano. Y lo primero que hace, lo que dice la palabra de Dios, que la palabra como jabón de lavadores comienza a lavar mi corazón. Y cuando lava mi corazón, empiezo a entender que mi vida era una vida equivocada, que era una vida errónea. Pero nunca nadie me dijo nada. La iglesia tiene que formar siervo y sierva en el vientre de la iglesia. Se forman, y no es porque digo acá, se forman en esto, hermano. Se forman con la palabra. Acá se forman los siervos de Dios. Y muchas veces va a tocar sufrir, y muchos no lo van a entender, y muchas veces va a llorar, y muchos no lo van a entender, pero así se forma el siervo, hermano. Así se forma. Porque voy a decirle algo, muchas veces el Señor nos va a enseñar y nos va a doler. Pero sabe que cuando el Señor nos enseña no nos olvidamos más, ¿no? Porque el Señor no nos enseña como enseña un hombre, ¿no? El Señor te hace vivir lo que vos predicás. El Señor te hace vivir y sentir lo que es la palabra de Dios. Y después lo ves afuera, hermano. Después te prueba. Hay misericordia, bueno. Ahora va a venir un borracho, drogadicto, y va a querer ahí entrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar? ¿Qué vas a hacer? No, acá no puede entrar. No, tiene que entrar ahí, se tiene que sentar ahí. Y bueno, esto ya estamos medio como experimentado acá, ¿no? Porque pasaron cosas así. Pero el Señor tiene que enseñar, hermano. El Señor tiene que capacitarnos. Tenemos que aprender a hablar a unas personas, a personas con diferentes condiciones, hermano. Y eso lo vamos a aprender en la palabra de Dios. Acá se aprende, hermano. Pero va a tener que usted disponer su corazón. Usted va a tener que disponer su corazón para que usted entienda, hermano, que cada alma Dios lo valora como todo el oro del mundo. Y como tiene tanto valor y tanto precio, de esa misma forma y con esa misma consideración, tenemos que verlo nosotros. Nunca vea que es un drogadicto, no. Vea un alma que está perdida, hermano. Vea un alma necesitada. Vea un alma que necesita la luz de la palabra de Dios. Y cuando usted ve eso, hermano, ahí va a entender qué misericordia que tuviste conmigo, Señor. Qué misericordia que tuviste conmigo, Señor. Porque antes yo era una que apuntaba y que juzgaba, pero ahora entiendo que no me corresponde. Ahora entiendo que tu palabra sana y liberta. Amén. Entonces dice, en el 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal, y todos los días de su vida. O sea, Dios a la iglesia le da cosas buenas, hermano, no cosas malas. Porque está hablando de la iglesia. Ahora entendemos que le está hablando a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. O sea que no se trata solamente que está hablando una mujer, no. Está hablando a cada uno de nosotros. Amén. Y dice, le da a ella el bien y no el mal, y todos los días de su vida. Mire lo que dice acá el 13. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Qué significa esto? Dice, busca lana
y lino. ¿Sabe cómo tienen que ser nuestras ropas? De lino fino. ¿Vio que no solamente le habla a la mujer, hermano? ¿Vio como el mensaje es para el pueblo de Dios? Busca lana y lino. ¿Y de dónde sale la lana y el lino, hermano? De la ovejita. Con esa lana se esquila la oveja y saca la lana para hacer un vestido de lana y de lino. ¿Quién representa? El cordero inmolado. De él vienen las vestiduras, hermano. De él vienen las vestiduras. Por intermedio de él nos viste espiritualmente. Ese lino fino, hermano. Y esa lana. Y ahora usted va a ver por qué dice lana y por qué dice lino fino. Porque pareciera ser que hay una ropa para invierno y una para verano, ¿no? Y ahora va a ver que sí, hermano. ¿Por qué? Porque en todo tiempo tenemos que tener esa vestidura, hermano. ¿Amén? Y dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja sus manos. Santo. ¿Sabe qué significa esto, hermano? La iglesia se mueve. La iglesia trabaja. ¿Por qué? Ahora se lo voy a explicar por qué. Recuerda este texto, ¿amén? Recuerda el 13, porque vamos a volver ahí. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Mire lo que dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. ¿Por qué dice, es como mercader y trae su lana de lejos? Recuerda que en la antigüedad los mercaderes traían en los barcos su riqueza, hermano. Y ellos comerciaban con eso. Animales, cualquier cosa, especias, todo ese tipo de cosas ellos comerciaban. Y tenían que ir por barco. Pero mire cómo por eso da el ejemplo. Que esa lana y ese lino es tan precioso para mercadear. Y no estoy hablando de dinero, hermano. No. Mire. Dice, es como nave de madera, es como nave de mercader. O sea que está dando un ejemplo para que uno entienda. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Ahora le voy a explicar por qué ese lino, hermano. ¿Sabe que para formar una prenda en la antigüedad era como una especie de torno que se llamaba rueca, que ahora lo vamos a compartir acá? ¿Amén? Es una rueca, claro, es un hilado. ¿Qué pasaba ahí? La lana se sacaba, se afinaba, se ovillaba y después se tejía. Y eso sale de la oveja, hermano. El ejemplo quiere decir que la ropa nos la da Dios. Ese lino fino nos la da Dios. Porque dice que con esa ropa tenemos que presentarnos delante de Dios. Después dice, sin mancha y sin arrugas. Tiene que ser perfecto. Pero ¿sabe cuándo es la perfección? No acá, no. Cuando morimos y partimos, cuando pasamos esa parte de la vida y la muerte, y si llegamos a la presencia de Dios, como dice la Biblia, esa es la perfección. Porque nosotros somos imperfectos, hermano. Nadie es perfecto, todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos una condición que cambiar. Por eso la batalla, hermano. El espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Y en la carne están los viejos sentimientos, todo ese tipo de cosas están ahí en la carne. Pero lo que batalla con eso es el Espíritu de Dios, o sea que lo que batalla con eso es la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, ahora sabiendo cómo viene la vestidura, de dónde sale, cómo se hace, amén, dice, le voy a leer el texto otra vez, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea que la iglesia tiene que ser voluntariosa, hermano. Tiene que haber una voluntad de trabajo para
la obra. Amén. Se está hablando, se está tratando de eso. Amén. Y dice, el 14, es como nave de mercader que trae su pan de lejos. ¿Qué representa el pan, hermano? La palabra de Dios. Y el cuerpo también, porque es el pan. O sea que los dos tienen razón. Y dice que viene de lejos. El pan que el Señor dio al pueblo de Israel es el mismo pan que está acá. Ese pan lo da la iglesia, hermano. Ese pan lo da la iglesia para que el pueblo crezca espiritualmente. Amén. Es como nave de mercader que trae su pan. Veo que dice, no dice el pan, dice su. Y ese término es algo que apropia, que es suyo, que le pertenece. Es su auto, es su casa, es su comida, es su puerta, es su cama, es su ropa, es su pan. No es el pan del hombre, no, es el pan del Espíritu de Dios, hermano. Es ese pan que da vida. Y dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Se levanta de noche. ¿Para qué se levanta de noche? Ora por el pueblo. Ora por sus hijos. La madre ora por sus hijos. La iglesia ora por sus hijos. ¿Entiende? ¿Por qué dice que se levanta de noche? Porque dice que tenemos que velar en todo tiempo, hermano. Y cuando habla de todo tiempo, está hablando de tiempo día y tiempo noche. En todo tiempo. Con esto no le quiero decir que va a estar 24 horas despierto orando, no. Pero antes de acostarse, o cuando se levanta, buscar la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros oramos por alguien, estamos poniendo una cobertura espiritual, hermano. Y muchos también no lo saben. Pero cuando usted ora por alguien, usted le está diciendo, Señor, guárdalo, Señor. Aunque no congregue, hermano. Señor, guardalo, Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que está intercediendo por alguien. Moisés intercedió por ¿cuántos miles de millones de personas? Él intercedía. Era uno, hermano. Uno solo era. Y dice que a Dios le agradaba esa condición de él. Y uno llama para interceder, hermano. Por los que necesitan la palabra de verdad. Por los que necesitan el pan de vida. Por los que necesitan ese pan que viene de lo alto, hermano. Interceder para que haya una cobertura. Para que Dios lo guarde. Aunque esté en la condición que esté, hermano, no importa. Señor, te pido por esa alma, Señor. Guardalo, Señor. Que en el momento que tú dispongas, Él pueda venir, ella pueda venir, Señor. Y Dios escucha, hermano. Sí que escucha. Por eso dice que la mujer, dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Amén. Y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Considera. El término considerar es como que se está dando cuenta de algo, ¿no? Estoy considerando hacer algo. ¿Entienden? Estoy considerando. Dice, considera la heredad. ¿Qué heredad? La que está allá. Considera la heredad, dice, ¿amén? Dice, considera la heredad y la compra y planta viña de fruto de sus manos. ¿Qué representa la viña, hermano? Un viñedo y hay uvas. Amén. Y el jugo de la uva representa la sangre de Jesús. Ese vino representa el Espíritu Santo. Y sabe que cuando uno, hermano, trabaja en la obra, lo que estamos haciendo, estamos plantando una viña. Lo que estamos haciendo, estamos plantando la palabra de Dios para que en algún momento Dios ponga en su corazón el don del arrepentimiento. Para que en algún momento ellos consideren su condición, para que se den cuenta que la condición que están viviendo no es buena. Por eso dice, considera la heredad y la compra y planta. ¿Ven? Planta viña del fruto después de sus manos. O sea que trabajó, hermano.
Y eso es lo que uno tiene que hacer. Tenemos que trabajar ahí afuera, hermano. Amén. Tenemos que plantar la viña. Tenemos que plantar la palabra de Dios. Tenemos que ir y hablar. Y que en algún momento el Señor toque sus corazones para que ellos entiendan que tienen que buscar de Dios. Amén. Entonces dice: y considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y se esfuerza sus brazos. ¿Vio? Ceñir los lomos. ¿Recuerda lo que es el término? Cuando la ropa se ajusta al cuerpo, está ciñendo. Y lo que se tiene que ajustar a nuestro cuerpo es la palabra de Dios. No está hablando de una ropa natural, no. Está hablando de algo espiritual, hermano. La palabra se tiene que acomodar en nuestra vida. Porque ya no hacemos lo que queremos, no. Ahora hacemos lo que Dios nos manda. Ahora hacemos lo que Dios estableció en su palabra. Amén. Entonces dice, el 17, ciñe de vuestros lomos y fuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. ¿Será de dinero? No, hermano. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En los negocios de mi Padre tengo que estar. ¿Y cuál es el negocio del Padre? Salvar las almas. Ir por el necesitado. Ese es el negocio, hermano. No crea que es un negocio comercial. No, no, no. Esto es espiritual. Las almas necesitan que les hablemos, hermano. Pero ellos no lo saben. Ese es el tema. Y no solamente eso. Tal vez que cuando uno le habla hasta se van a enojar. Pero ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque están ciegos. Así como estamos nosotros. Entonces cuando yo le hablo a alguien y veo que no recibe y que se enoja, Señor, yo así, Señor. Qué misericordia que tuviste conmigo, Señor. Ahora pido por el alma de esa persona. Señor, guardalo, Señor. ¿Recuerda lo que el Señor dijo en la cruz del Calvario? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y ellos no saben lo que hacen, hermano. Ellos no saben lo que hacen. Amén. Entonces dice, su lámpara no se apaga de noche. ¿Vio? El 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Parece que trabajaba de noche también, ¿no? Porque su lámpara no se apagaba, dice. O sea que no había mucho negocio. Sino que también parece que de noche también trabajaba, ¿no? En todo tiempo, ¿no? El trabajo de Dios es en todo tiempo. Le vuelvo a repetir, no significa que va a tener que estar las 24 horas, no, no, no. Pero en todo tiempo, dice. En la oración es en todo tiempo. Amén. Bendito Dios. Amén, gloria a Dios. En todo tiempo, amén. Dice, su lámpara no se apaga de noche. Mira lo que dice el 19. Aplica su mano al uso. Acá viene lo que yo le decía en el 13, ¿recuerda? En el versículo 13, que hilaba lana y lino. Y acá dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. O sea que empezaba a hilar esa ropa. Amén. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. ¿Qué significa esto? Misericordia, hermano. Cuando habla de extender la mano, quiere decir que tenemos que hacer esto. Y no es para pedir plata, no. No, no se trata de eso. Se trata de extender la mano. ¿Amén? Para dar ayuda. Para ayudar. Se trata de la ayuda que el Señor nos pide. ¿Amén? Es lo que el Señor nos pide a nosotros, hermano, como pueblo, como iglesia. Porque recuerde que ahora que entendemos que esta palabra no era solamente para la semana, sino que ahora empezamos a ver que es para la iglesia. Que es para cada uno de los que estamos acá. Que nos da un mensaje, amén, que nosotros tenemos que seguirlo. Amén. Entonces dice, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. ¿Vio? Acá hay misericordia, está hablando de eso, hermano. ¿Y por qué te extiende la mano al menesteroso? Porque siente su dolor, hermano. Si no, no lo haría. ¿Entendió? Ahí está entendiendo que tiene que haber misericordia, hermano, y que tenemos que extender la mano. Amén. Y dice,
No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué significa esto? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles, dice. ¿Sabe por qué? Porque hay cobertura, hermano. Hay cobertura. ¿Recuerda que la iglesia estaba bailando? ¿Recuerda que la iglesia estaba haciendo lino y lana para el invierno y para el verano? Porque en todo tiempo tenemos que tener las ropas espirituales. Porque en todo tiempo tenemos que tener esa vestidura, hermano. Y después no solamente eso, habrá que cuidarla. Habrá que cuidarla, que no se manche, que no se arrugue. Y esto se plancha con la palabra de Dios, y esto se lava como jabón de lavadores, como dice la Biblia. Por eso es importante el conocimiento de la palabra, hermano. Amén. Y dice, no tiene temor de la nieve por su familia. O sea que no se van a enfriar, hermano. Espiritualmente no se van a enfriar. Veo que el término, oh, no, estoy frío. Entonces parece que no tenía esta ropa doble, hermano. Parece que no había una ropa doble acá, entonces se enfrió. Mire qué importante que es esto, hermano, para la vida espiritual de la iglesia. Amén. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. ¿Vio? Ahora lo adorna, hermano. Ahora lo adorna con los dones espirituales, hermano. Amén. Ahora no solamente un vestido. Ahora empieza a adornarlo, hermano. Porque hay dones espirituales. Eso es lo que el Señor nos pide, hermano. No podemos estar 40 años en la iglesia y no entender lo que dice la palabra de Dios. No, hermano. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Y si hay un crecimiento espiritual es porque algo está pasando, hermano. Tiene que haber un crecimiento. Yo le hago una consulta. Agarra una semilla y planta, hermano. Y mira su crecimiento espiritual conforme a esa planta. ¿Qué cambió en la vida? Eso va a crecer y va a dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque está estipulado el tiempo ya, hermano, que va a dar fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, hermano. Que no sea como esa higuera, ¿recuerda? No, necesitamos dar frutos espirituales, hermano. Porque la gente necesita comer de esa planta, hermano. Necesita alimentarse de esos dones. Y nosotros somos los responsables de que ese don que viene de lo alto podamos darle al que necesita, hermano. Amén. Y dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sientan con los ancianos en la tierra. Los ancianos, dice, están hablando de Dios. Porque en las puertas se hablaba del evangelio, se hablaba de Dios, hermano. Dice, su marido es conocido en las puertas. ¿Vio? Está hablando de Dios, hermano. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Acá está el consejo, hermano. Este es el consejo. Los ancianos se juntan y se sientan para hablar de esto, hermano. Amén. Es esto. No hay otra cosa. Es la palabra de Dios el consejo, hermano. Amén. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cinta a los mercaderes. Mire lo que dice, fuerza y honra son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. ¿Qué significa esto, hermano? Dice que honra son sus vestiduras. ¿Vio? Dios honra al que le honra, dice la Biblia. ¿Y cuál es la honra que uno le puede dar a Dios? Obediencia quiero, mas no sacrificio. Por sobre todas las cosas la obediencia, hermano.
Dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. No dice con una poquita, no, no, dice con todo, hermano. Y cuando está todo eso es como que la tierra está abonada y la planta que plante va a crecer y va a dar buenos frutos, hermano. Amén. Dice, y hace tela, dice fuerza, honra en su vestidura y se ríe de lo que va a venir. Está todo mal de allá afuera, ¿no? Sí. Hay problemas, ¿no? Sí. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, usted va a dejar todo en las manos de Dios, hermano. Va a dejar su familia, va a dejar su trabajo, va a dejar sus necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Necesitamos aprender de Dios, depender de Dios. No podemos ser autosuficientes, hermano. El autosuficiente no existe, hermano. No. Nosotros somos dependientes de Dios, necesitamos de Dios. Él tiene que sustentar nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestros hijos, todo. El tema es que vamos a ser probados en esa área, hermano. ¿Sí? Y vos tenés que ser probados. Nosotros vamos a tener que ser probados en esa área. Ahora tal vez la economía, por lo que está pasando, ¿no? Que todo aumenta y que uno cobra lo mismo y que siempre es igual y que en vez de no alcanza. Señor, así como hiciste con esa viuda, Señor, que ese aceite se multiplicó, yo creo, bendito Dios, que vas a hacer lo mismo en mi hogar, Señor. El tema es que usted lo va a creer, hermano, lo va a tener que creer. Porque esto es por fe, hermano. Yo me acuerdo que la Gino ahí te decía esto. Porque esto es para los que creen. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Recuerda que el otro día hablamos sobre la fe, hermano. ¿Qué era la fe? ¿Para qué necesitamos tener la fe? ¿Y cómo venía la fe? ¿De quién venía la fe? Necesitamos tener esa fe para poder sobrellevar los tiempos que van a venir. Porque si no tenemos fe, hermano, ¿sabes lo que va a pasar? Nos vamos a debilitar. Y nos vamos a caer. Hay dos ejemplos de dos personas que servían a Dios, que tenían fe, pero se cayó su fe. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista? Yo siempre le recalco esto porque es como que uno lo tiene que comprender bien, hermano. Él reconoció que era el Hijo de Dios, dice que vio un ángel como paloma descender, dice, y este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y la paloma cayó representando el Espíritu Santo. Él lo bautizó y dijo, no soy digno de atar los cordones de su sandalia. Él, Juan, el Bautista, reconocía que era el Hijo de Dios. ¿Pero qué pasó? Cuando lo meten en la cárcel, ahí empezó a padecer, ahí empezó a sufrir. ¿Y qué dijo? Vino uno de los que estaba con él y dijo, pregúntale si es él o tenemos que esperar a otro. Dudó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias nos hacen dudar del poder de Dios. Las circunstancias, los problemas, nos hacen dudar que a veces Dios no... ¿Será que Dios está? Sí que está, hermano. Lo que no está es nuestra fe. Por eso la fe tiene que ser una fe sana. La fe tiene que ser probada y tiene que ser forjada por el Espíritu de Dios. La fe no es esto, hermano. No, hoy mañana voy a hacer esto. No. Eso no es fe. No. La fe es, si Dios quiere, lo voy a hacer. Si es tu voluntad, lo voy a hacer, Señor. Prepara para que todo salga bien, Señor. Depender de Dios. No dependamos de nuestra fuerza porque nos vamos a cansar. Nos vamos a agotar y nos vamos a decepcionar, hermano. Porque en esa escala de valores como que empieza, ¿no?, uno a debilitarse. Amén. Y dice, abre su boca el 23, su marido es conocido en las puertas y cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace tela y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honra son su vestidura y se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Vio? Se lo leo otra vez. Abre su boca y dice con sabiduría. No dice con inteligencia. No dice con conocimiento.
Dice con sabiduría. ¿Sabe por qué dice, por qué dice con sabiduría? Porque el conocimiento lo tenemos todos. Le doy un ejemplo que con esto lo va a entender bien. Usted sabe que un auto no lleva a cualquier lado, ¿no? Usted lo sabe. Eso es conocimiento. La sabiduría es que yo pueda sentarme y lo pueda usar. Eso es la sabiduría. Conozco que el auto sirve para tal cosa, que me puede llevar a cualquier lado. Eso es el conocimiento. Pero la sabiduría es que yo me pueda subir y llevarme donde yo quiero ir. Cuando habla de sabiduría está hablando, dice que está viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice que está viviendo lo que está leyendo. Dice que está viviendo la palabra. Por eso dice eso. Dice, abre su boca con sabiduría. ¿Amén? Y la ley de clemencia está en su lengua. La palabra clemencia está hablando de que es clemente, hermano. De que no es juzgador, de que no es apuntador. No, hay clemencia. ¿Por qué hay clemencia? Porque entendió. Porque ahora vive la palabra de Dios y la sabiduría que tiene le hace entender a la iglesia qué es la clemencia. Le voy a recordar que le está hablando al pueblo, hermano. Le está hablando a la iglesia, ¿eh? Y dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Vio? Miren, recuerda el término considerar, ¿no? Era, yo considero que, ¿no? Era considerar algo. Yo considero que está lloviendo y me tengo que poner un paraguas. Eso significa. Espero que me entiendan, ¿eh? Dice, considere los caminos de su casa. O sea, dice, a ver, considere los caminos de su casa. Ah, estoy viendo que está caminando por otro lado. No está caminando por donde dice la Biblia, está caminando por otro lado. Considera los caminos de su, recuerda el término, de su casa. Que no es una casa extraña, no, es su casa, es su iglesia, es su pueblo. Está hablando de eso, hermano, ¿ven? Y dice, considera los caminos de su casa, no come el pan de balde. ¿Qué significa no comer el pan de balde? Lo leo, pero no lo vivo. Tan clarito como eso, hermano. Lo leo, pero no lo vivo. Como el pan y es de balde. El término de balde, ¿sabe qué significa? Que no hizo nada. Que no usó lo que sabe. Que no usó la sabiduría que Dios le dio. Lo comió de balde. ¿Por qué? Porque no hay un fruto, hermano. Y Dios exige a su pueblo frutos. Necesitamos tener fruto espiritual, hermano, sí. Por eso, Señor, ¿qué me diste? ¿Qué me diste, Señor, para que yo haga tu obra? Mostrame, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad, bendito Dios. Pero necesito saber qué hay. ¿Qué me diste, Señor? Y el Señor se lo va a mostrar. Sí, que se lo va a mostrar. Porque usted tiene que trabajar la obra, hermano. No está de balde, hermano. Recuerda el libro de Oseas cuando hablaba. Dice que le habían salido canas y nunca se dio cuenta de que estaba equivocado. O sea, yo puedo estar 40 años en la iglesia, hermano. Y si no hay fruto, estoy equivocado. Algo está pasando. Pero yo tengo que preocuparme por los frutos espirituales. Yo necesito preocuparme, hermano. Porque yo quiero que Dios use mi vida para poder restaurar a otras personas. No porque lo quiera yo, el anhelo de mi corazón es, pero Dios lo estableció en su palabra, hermano. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir? No, Señor, no sabía. No, Señor, no entendía. No, lo que pasa es que no sé leer. No, lo que pasa... No, hermano. Yo conocí un varón que no sabe leer y predicaba. Escuchaba la Biblia y él memorizaba y predicaba eso, hermano. Y no sabía leer. O sea que no hay no hay un obstáculo, hermano. Exacto. La iglesia no puede poner excusa. Ese es el término. La iglesia no puede poner excusa, hermano. No podemos. Porque dice la Biblia que las excusas son como trapo de inmundicia, hermano. Así dice la Biblia, hermano. Dice que son como trapo de inmundicia.
Yo no puedo decir al Señor, no, Señor, no. Porque Dios sabe, hermano. Y si uno hace eso, es como que está desmereciendo la presencia de Dios. Si Dios escudriña la mente y el corazón, sabe cuál es la intención del pensamiento, aún antes de que sea el pensamiento, ya lo sabe. Por eso dice que el justificarse es como un trapo de inmundicia. Porque Dios ya sabe. Más vale vamos con la verdad y digo, Señor, me cuesta en esta área, Señor. En esta área no puedo vencer, Señor. Me cuesta. Mi fe a veces se cae, Señor. Entonces Dios va a empezar a trabajar en su vida. Pero uno va a tener que disponer el corazón para que Dios haga la obra, ¿eh? Porque se trata de eso, hermano. Dice, considera el camino de su casa y no como el pan de balde. Se levantan sus hijos y llaman bienaventurada a la iglesia de Cristo. Dice, sus hijos se levantan. Amén. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. ¿Vio? Acá está hablando del marido, hermano. Y está hablando de Dios. Que Dios se alegra cuando un pueblo trabaja. Dios se alegra cuando un pueblo es humilde. Dios se alegra cuando un pueblo trabaja en conjunto, hermano. Dios se alegra cuando no hay nada en el corazón y solamente todo es servir a Dios. Eso es lo que Dios busca, hermano. No el figurar, eso no sirve, hermano. No. Uno más que el otro, no, hermano. No. Si Dios está usando a uno más a otro, ore para que Dios lo use más todavía. Pero el otro no sirve, hermano. Porque dice la palabra de Dios que si yo quiero algo, se lo tengo que pedir a Él. Y Él me lo va a dar. No me lo va a dar el pan, yo no se lo voy a dar, hermano. Pero Dios sí. Porque el que da dones es Dios, no el hombre, hermano. Y cuando da dones, son armas espirituales para batallar en el área espiritual. Amén. Y dice, el 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasaste a todas. ¿Vio? Muchas iglesias hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a todas. Muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. ¿Recuerda cuando estudiamos el mensaje de las 7 iglesias, hermano? Lo que había en cada iglesia. Cada condición de cada iglesia es una persona en qué condición está. Estaba el que no tenía amor, ¿recuerda? Estaba el que se jactaba. Estas son las condiciones de los seres humanos, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Para alabar a Dios, primero tenemos que ir delante de la presencia del Señor. Esto es lo que soy, Señor. Esto es lo que tengo que cambiar, Señor. Pero voy a decirle algo. Veo que la Biblia dice que saca toda luz. Lo primero que saca luz en la vida es nuestra condición. Y cuando Dios, por intermedio de la palabra, ilumina nuestro ser, eso es lo que tengo que sacar. Ahora voy a tener que batallar, hermano. Ahora voy a tener que orar para dejar esa vieja costumbre de lo que había. ¿Amén? Porque se trata de eso, hermano. Esto es una guerra espiritual y es sin cuartel. Acá no hay de día ni de noche, la guerra es en todo momento, hermano. Aún cuando esté durmiendo, el enemigo va a querer entrar en su sueño, hermano, para hacerlo cambiar de opinión. Pero por eso el Señor nos da la palabra para que uno se defienda espiritualmente. Recuerda, yo siempre doy esta comparación. Como es la duda cuando entra como quiere entrar. Cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, ¿no? Y apareció Satanás y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Y justo lo agarró cuando tenía 40 días de ayuno, hermano. ¿Vio? Y así va a ser el enemigo, hermano. En esa situación que uno esté medio mal, medio complicado, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué no te ayuda tu Dios? Al Señor Jesús se le apareció cuando Él tenía hambre, porque estaba en un cuerpo natural, hermano. Tenía hambre, tenía frío. Y Satanás pensó que podía doblegar eso. Utilizando la situación, dijo, mira, ahora que está débil, ahora voy a ir.
Pero ¿qué dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra. Es la palabra la que tenemos que utilizar para guerrear en el Espíritu, hermano. Es la palabra de Dios la que tenemos que utilizar para poder batallar en las cosas del Espíritu. Porque si no usamos la palabra, no se va a poder. Cuando oramos por un espíritu humano, ¿qué le decimos? ¿En el nombre del pastor? No. En el nombre de Jesús. Ahí se van. Una vez conocí a una persona que cuando administraba liberaciones sacaba la credencial, hermano. Como que era pastor. ¿A usted le parece, hermano? Le sacaba la credencial y decirle, Satanás, yo soy así. Lo hizo regolear, hermano. No son títulos, hermano. Dios va a utilizar a cualquier persona, hermano. Y cuando digo cualquiera, no es despectivo, no. Cuando digo cualquiera es a cualquier persona, a cualquier hijo de Dios que le ponga su corazón, Dios va a usar, hermano. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, cualquiera. Esto no es por ministerio, hermano, no. Esto es por obediencia. Amén. Hasta acá la palabra, hermano. Que Dios los bendiga. Amén. En esta noche le damos la bienvenida a los hermanos que vinieron. Amén. Gracias por estar acá. Si quieren compartir algo, hermano, quieren compartir una palabra, un agradecimiento. Gloria a Dios. Amén. Ahí pasa el hermano y después pasa usted. Pase, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ya está aquí, Gloria a Dios. Saludos a la del Señor. Vamos un poco tomar la voz, ¿no? Escuchaba la palabra del pastor y sí, pasa todo como él dice, ¿no? Yo me acuerdo que antes cuando llegué a la iglesia no quería saber nada. Antes de llegar ya venía alguien y me quería dar un tratadito y me apuraba y entraba a mi casa. O lo agarraba y lo hacía un bollito y lo tiraba delante de la persona. Y el no agarrar ese tratadito, ese papel que el hermano que estaba trabajando para Dios me traía la solución a todos mis problemas. Porque en ese papelito decía: Jesús te ama, Jesús te sana, Jesús te liberta. Y nunca lo agarraba, o si lo agarraba no lo leía, lo tiraba. Y ahí estaba la solución. Y pasó el tiempo, como dijo el pastor. Después me tocó a mí ir a dar un papel y no me lo agarraba. Y yo me reía, digo, bueno, ya vas a estar acá vos también. Así que el Señor va a hacer lo mismo con vos. Y pasa eso, ¿no? Y bueno, y le doy gracias al Señor por permitirme llegar, ¿no? Yo hace muchos años que ninguno de los que está acá seguramente vivía por estos lados. Yo vivía de la esquina para allá al fondo, como 4 cuadras. Allá por el 80 y pico, con una inundación grande, me fui a Wilde. Pero el barrio no era muy lindo, porque las casillas eran todas de plástico, de cartón, y bueno, me fui a Wilde y allá estaba viviendo en la iglesia católica. También por eso no quería saber nada con llegar al camino del Señor. Hasta que un día dije, bueno, voy a ir, porque tantas veces me invitaron, voy a ir, y de ese día no falté nunca. Y le doy gracias al Señor, porque yo decía, yo me puedo parar y darle la misa, decirle la misa completa de punta a punta, pero no me daba nada. Y cuando llegué acá, aprendí muchas cosas que no sabía, porque nosotros escuchábamos a la misa y decíamos, bueno, no vemos lo mismo que vimos yo. Y la gente por ahí, qué sé yo, venía y cada uno tenía su silla. Y a veces yo salía de ahí y me quedaba en la puerta mirando, porque vivía ahí en esa iglesia, y la gente se iba peleando, porque por ahí el que estaba sentado allá en el fondo siempre se sentaba acá, pero el que vino acá se sentó allá, y qué sé yo, cosas que pasan. Y todas esas cosas las aprendí a conocer cuando llegué acá, ¿no? Que nosotros somos todos hermanos, somos todos iguales para el Señor.
No es que yo esté más arriba que uno o otro esté más arriba que eso. Estamos todos a la misma altura. Tenemos que caminar conforme a su palabra, conforme a su mandamiento. Y el Señor nos da todos los días su misericordia. Todos los días. Todos los días tenemos posibilidad de pedir el perdón, de vivir, de todo lo que nos pasa, ¿no? Y gracias a Dios que también que empecé a llegar a la iglesia, porque en esos momentos cuando ya me casé y todo, tomaba mucho. Ya estaba por separarme un montón de veces. Y cuando empecé a llegar a la iglesia, mi vida cambió totalmente. No sé si qué sería si no hubiese venido, ¿no? Muchas veces ya llegaba a mi casa después de 2 días, de 3 días, borracho, todo sucio. Y bueno, gracias a mi señora que me aguantó. Aunque me preparaba la bolsa, pero después no me dejaba ir. Así que le doy gracias a ella. Mire, tenemos como 45 años de casados, ¿verdad? Yo la conocí, ella tenía 13 años, ella, y yo tenía 14, 15, y de ahí no nos separamos más. Con miles de problemas, todos míos, porque yo era el que andaba mal. No conocía a Dios, no conocía nada, y cuando empezamos a caminar en el camino del Señor, nuestra vida cambió totalmente. Y le doy gracias al Señor. Gracias por todo lo que hizo en mi vida. Tenemos 10 nietos. Así que, mire, una bendición tremenda. Los hijos andan ahí, unos quieren, otros no, y mi hija está todo el día en la iglesia, así que le doy gracias porque ella tampoco quería saber nada y hoy está trabajando para el Señor. Tremendo. Pero bueno, una vez más le doy gracias y los saludo con la paz del Señor. Gracias. Mi hermano, amén. Bendito Dios también. Gracias por venir, hermano. Hola, Y a su nombre, amén. Buenas noches, queridos hermanos, amén. Vamos a darles gloria a Dios, amén. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Siempre, amén. Contento porque hemos llegado, amén. Alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Contento porque veo a los hermanos, amén. Al hermano lo conozco en 2000, en la feria, amén. Él está de testigo las veces que iba a la feria, amén, y la feria cuando terminaba a las 2, yo me quedaba hasta las 6, tomado, todas las cosas que tomaba, fumar. Y ahí nos sacó el Señor, amén, agradecido al Señor, amén, a pesar de que iba a la iglesia, pero era domingo, únicamente los domingos, pero el otro día era ir a Capital, también lo que usaban en Capital los siervos, amén, y veníamos, amén, y bueno, pero contento al Señor, amén, porque hizo realmente encuentro en nuestras vidas, amén, y agradecido, amén, porque las cosas maravillosas que hizo en nuestras vidas, amén, nos recordar de dónde Dios nos sacó, amén, cuando, amén, un día sábado, ¿a dónde estaríamos ya en esta hora cuando estábamos en el mundo perdido, amén? Pero ahora estamos en su casa de oración alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que contento, gozoso, amén, por mis hermanos, amén, porque se han esforzado y son valientes, a pesar de la lluvia, del frío, amén. Fueron valientes, se esforzaron y vinieron a la casa del Señor a alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Porque Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza, como dice su palabra, que Él es nuestro castillo, nuestra roca, nuestra fortaleza, amén. Por eso venimos a su casa de oración a darle gracias y a bendecir su nombre, amén, porque por las cosas, amén, que Él nos ayuda. Sabemos que Él es fiel, Él está ahí al lado nuestro, amén. Porque sabemos que hay a veces que el enemigo viene, empieza a tirar temor, miedo, angustia, dolor, ira, enojo, amén. Lo quiere sacar del camino, amén. Pero tenemos que saber que Cristo siempre está ahí. Él es fiel, Él está ahí al lado nuestro, amén. Y acorazado con la armadura de Él, amén. Es hermosa la palabra que compartió en el jueves, amén. Y nos tenemos que acorazar con la armadura del Señor siempre, amén.
Así que queridos hermanos, lo aliento que sigan adelante, amén. Que sigan, amén, que sean más valientes cada día más y más. Porque el Señor grandes cosas tiene para su vida. Sabemos que no es para el hombre ni la mujer, es para Dios. Si Dios nos llamó, amén, Él nos llamó y Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer, amén, y nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Amén. Así que queridos hermanos, bendigo a todos, del más chico al más grande, le bendigo, amén, en el nombre del Señor Jesús, amén. Y que sea esforzado y que siga cada día más y más, amén. Así que queridos hermanos, les pido con tres gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches, los saludo con la paz del Señor. Yo les quería dar gracias a todos ustedes por orar por mi mamá, por mi hermano. Mi mamá la operaron de corazón y a mi hermano la operaron, le hicieron una tráquea y pues, tuvo un accidente y gracias a Dios se aguantó 3 operaciones. Mi mamá no lo está cuidando, está en terapia intermedia y gracias al Señor mi mamá se puede quedar con mi hermano y gracias al Señor mi mamá está, mi hermano cada día, gracias a Dios, él está saliendo todos los días. Le doy gracias a ustedes por orar por mi hermano y muchas gracias, no me salen las palabras, pero Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra, no se duerme el que te guarda. Amén. Él no se duerme, hermano. Él está siempre ahí. Amén, gloria a Dios. Pasa, hermano, bendito Dios. Gracias a Dios todo. No tengo mucha palabra para hablar, voy a decir 2 o 3 cositas hermano. Le quiero pedir a Dios gracias por mi mujer, por mis hijos que están viviendo, que cada vez está viviendo más. Del 5, ya hace 25 días que está peleando. Gracias a Dios. Y bueno, yo lo único que siento es que Dios me puede quitar el dolor que tengo encima. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. No se duerme el que te guarda. Amén. Créalo, hermano, porque es así. Cuando haya un problema, recuerde que hay uno que está mirando todas las cosas. Amén. Y Él está ahí, en el medio del trabajo, en el medio de la situación, el Señor está. Tenemos que creer, hermano. Amén. Crea por sus hijos, por su familia, que Dios sí lo va a sacar, hermano. Pero depende de nosotros. Depende de lo que uno se esfuerce, hermano. Amén. Ponga humildad en su corazón y derrámese delante de la presencia de Dios para que Dios haga la obra. Amén. Vamos a estar alabando al Señor. Amén, hermano. Bendito Dios.